Un objeto es una cosa, un archivo es un lugar. La Universidad de la República, nuestra casa de estudios. La Universidad en 100 objetos nos cuenta su historia a través de lo que guarda su archivo. Segunda temporada, Centenarios. Hugo Villar fue director del Hospital de Clínicas de Uruguay durante muchos años. El archivo que conservamos en el AGU da cuenta de su formación como médico y como administrador de hospitales. Habla también de su trayectoria como militante y dirigente político antes del golpe de Estado de 1973, de sus años en el exilio y de su vuelta al país y a la universidad en los 80, luego de la recuperación democrática. Dentro de su archivo, llaman especialmente la atención las muchas cajas de cassettes de audio que guardó. En este episodio, Vania Marcarian y Mariel Balaz conversan sobre los usos de esta tecnología, qué valor tienen esas grabaciones y por qué es importante recuperarlas. Soy Vania Marcarian, soy historiadora y trabajo en el Archivo General de la Universidad de la República. Mi nombre es Mariel Balaz, trabajo en el Archivo General de la Universidad de la República en el tratamiento integral de archivos sonoros y audiovisuales. Tengo en mis manos un cassette de audio que es de plástico y tiene en su interior 2 bobinas o carretes que lo que hacen es enrollar una cinta magnética que tiene una emulsión compuesta por determinados componentes férricos que lo que hacen es grabar de manera continua o analógica sonidos. La etiqueta de este cassette tiene información tachada, de un lado dice CTI Seguridad y del otro reportaje de CX50 Hospital de Clínicas. Y esto puede indicar de pronto cosas vinculadas a su creador. Ese cassette viene del archivo de Hugo Villar y de Aide Ballesteros, uno de los archivos privados, de los más grandes que tenemos en el Archivo General de la Universidad de la República. Lo tenemos desde el año 2021 y tiene más de 100 cajas de documentación muy diversa. Tiene en particular varias cajas de estos cassettes que estábamos describiendo, además de muchísimas fotos, documentos en soporte papel, carpetas, folletos, trabajos. Bueno, un montón de documentación de la actividad de estos 2 personajes, en particular con respecto a Hugo Villar. Bueno, la etiqueta de este mismo cassette nos muestra la razón principal por la que lo conocemos en la Universidad de la República, que es haber sido el director del Hospital de Clínicas, primero entre el año 60 o 61 en realidad, y el 74, y después tuvo la interrupción de la dictadura y volvió a ser el director del hospital entre el año 85 y el 91. Fue el director por tiempo más extenso que tuvo el hospital universitario. En este caso tengo un cassette marca Philips. Philips fue la primera empresa que desarrolló los cassettes a inicios de los 60. Lo que hace el cassette, además de facilitar su transportabilidad, es de alguna manera proteger el contenido de la cinta, que tiene una emulsión magnética, como decía. Y también con el paso del tiempo las distintas empresas empiezan como a competir en la fidelidad del sonido, en el nivel de poder bajar el ruido o la distorsión a la grabación. Y eso, bueno, es una competencia que pasa en las primeras década y media, digamos, del 60 al 75, y sigue. Pero que en realidad lo que sucede es que es una tecnología que tiene un auge en los 70 y 80 y empieza a decaer en los 90, hasta que en el 2000 empieza a dejar de fabricarse. Por eso es importante conocer la tecnología para poder hacerle un tratamiento adecuado y poder recuperar de ella el sonido, porque ya hoy en día no solo no se producen más los cassettes, sino tampoco los reproductores de audio capaces de hacer sonar estos objetos. Entonces es algo importante a tener en cuenta, la obsolescencia de esta tecnología hoy y la importancia de conocer algunas cosas para poder hacer accesible el contenido de este objeto. La presencia, me parece, de este objeto en el archivo nos dice algo de su productor, de su interés por el registro, porque los cassettes abarcan temas muy diversos, por ejemplo, de estos que tienen que ver con su actividad universitaria, pero también muchos que tienen que ver con su actividad política, grabaciones de asuntos políticos, de actos. Él fue fundador del Frente Amplio en el año 71 y fue su primer candidato a la intendencia de Montevideo. Era entonces un gobierno del Partido Colorado y la adhesión a la izquierda de varias figuras de la universidad contribuyó a un clima de enfrentamiento que también tenía que ver con los fines sociales de la universidad o con el lugar social de la que era entonces la única universidad del país. Así que toda la documentación, incluyendo la colección de cassettes, abarca
estos asuntos. Otra razón por la cual me parece que hay muchísimos cassettes en este archivo es el exilio. Muchos de estos cassettes a veces oficiaban de carta o de transmisores de información, ¿no?, entre personas que estaban afuera del país y las que estaban adentro. Villar, toda su familia, Aide Ballesteros también, se fueron de Uruguay a mediados de los 70, a Villar lo destituye las autoridades interventoras de la universidad en el año 74, y se van primero a Cuba y después a España, y en los dos lugares él va a seguir siendo un administrador de hospitales y va a seguir capacitándose y también enseñando esto hasta su vuelta. Es importante pensar en la conservación de este tipo de objetos en el archivo, no meramente como un objeto que puede ser digitalizado y accesible fácilmente para la investigación, sino también la conservación del objeto para el futuro, como un documento que nos habla también del archivo y los intereses, en este caso, no solo de Hugo Villar, sino también de Aide Ballesteros. Cuando llega este tipo de documentación, lo primero que se hace es ingresar la información a la base de datos de Atom y darle un número de identificación único que va a ser la forma de rastrear la vida de este objeto, y luego se procede a una serie de tareas que tienen que ver que van a ayudar a su conservación: la limpieza externa del cassette y después soltar la cinta, que implica pasar de una de las bobinas a la otra toda la cinta para que recupere un poco la vida de haber estado tanto tiempo, quieta en su contenedor. Entonces hacemos una reproducción con el objetivo de pasarlo a un formato digital que nos permita seguir accediendo al contenido, a los sonidos que están en esos cassettes. En este caso, por lo que venimos haciendo con los cassettes, hay contenidos muy valiosos. Hay algunas voces, no sé, que por lo menos nosotros nunca habíamos escuchado. Por ejemplo, los primeros discursos de Seregni en el año 71, en la campaña del Frente Amplio, que se conocen, están transcriptos, pero bueno, acá está su voz. Y también a la vuelta de Villar a la universidad, él empezó a tener reuniones con funcionarios del Hospital de Clínicas, ya pensando en que iba a volver a su cargo, y están grabados esos encuentros entre varias generaciones de funcionarios de la universidad, con sus propias demandas, con sus propios problemas, encuentros y desencuentros. O sea que todo el trabajo que se hace con este objeto dentro del archivo tiene como objetivo recuperar esos contenidos, esas voces, para lo que sea, para la memoria, para la historia de esta etapa de la historia de la universidad y del país. Siguiendo lo que decía Vania, el poder escuchar el contexto, el ambiente sonoro, o sea, no solamente tener la linealidad del tiempo, sino también el espacio, recuperar otra dimensión de un contexto, de una época, de una forma del discurso, porque al tener un acta o el mismo discurso escrito, no nos da el tono en el que fue dicho, no nos da el espacio en el que fue pronunciado, ni las consecuencias auditivas que tuvo, si hubo un aplauso, si hubo una queja, si hubo una exclamación o incluso una disputa. Esta pregunta, dice así: ¿podría ser director del hospital de clínica? Bueno, instituidos, no lo haría yo, no lo haría yo. Pero nosotros a nivel federal entendemos que este es uno de los grandes temas a resolver en el país. Entonces hay que hacer justicia por los destituidos por razones políticas. Así como uno de los objetivos es la desproscripción de los partidos políticos, la desproscripción de todos los ciudadanos, la liberación de todos los presos políticos, que se dé cuenta de la situación de los desaparecidos. En esta lista tiene que estar la reposición de los destituidos por razones ideológicas. Este es un problema en que tienen que estar comprometidos, y están comprometidos, en principio, todas las organizaciones políticas, ¿sí?, con distintos grados de compromiso, ¿no? Pero esas son las cosas que hay que decir. Y el retorno, en fin, que se den las condiciones para el retorno de los exiliados. No para que retornen todos, pero para los que quieran regresar, puedan regresar. ¿Verdad? Que creo que este es un problema de justicia. Y la otra pregunta no la puedo contestar. Será la circunstancia futura la que indique en qué cosa debe trabajar cada uno. Ahora, si me dicen que me gustaría, sí me gustaría volver a ser intendente, por ejemplo.
Yo creo que si no tuviéramos este objeto en particular, o sea, si no tuviéramos esta colección de cassettes que guardó Hugo Villar o que guardaron Villar y Ballesteros, hay aspectos de su vida y del entorno social, institucional, cultural, político en el que vivieron que no conoceríamos, ¿no? O sea, sabríamos gran parte de su trayectoria porque está en otro tipo de documentos, pero nos sería difícil recrear el ambiente, el tipo de interacciones, el sonido, la palabra, todo lo que dice una voz o una interacción de voces o incluso la música o lo que se mandaba y lo que se recibía a través de un cassette que se pierde en otros documentos en los que solo podemos ver discurso escrito, organizado, reglado, institucional. La Universidad en 100 Objetos es un podcast del Archivo General de la Universidad de la República. Idea original, Vania Marcarián. Producción y edición, Guido Quintela. Realización, Vania Marcarián, María Eugenia Jung, Lucas de Aveña, Guido Quintela y Mariel Balás. Invitadas, Vania Marcarián y Mariel Balás. Narración, Franco Morosoli.